Este programa contiene imágenes de restos momificados que pueden perturbar al televidente. Se recomienda discreción. ¿Podría un lago ruso desconocido hasta 1920 ayudar a responder uno de los mayores misterios geológicos de la historia? Al investigar el lago, expertos italianos descubren más anomalías. Un lugar misterioso es descubierto en una isla ártica desolada. Mientras se acercan a la isla, ven lo que parecen ser postes altos y curvados que sobresalen de la capa de nieve. Es como entrar en un lugar de gran importancia que ha permanecido intacto por siglos. Nueva información intenta resolver el infame misterio del hundimiento del Titanic. Si esta foto es del iceberg real, confirma su tamaño. Si la masa negra era el iceberg, ¿por qué lo vieron más alto en el cielo y no en el horizonte? Estos son los misterios más peculiares atrapados en lugares congelados. Reliquias perdidas. Tesoros olvidados. Oscuros secretos. Atrapados en sus tumbas de hielo por años. Pero ahora, mientras el hielo se derrite en el mundo, sus historias serán conocidas al fin. El Océano Atlántico Norte es conocido por sus mares helados. Incluso en primavera, las temperaturas del agua frente a Terranova, en la costa este de Canadá, suelen estar por debajo de cero. El Atlántico Norte es salvaje. Enormes tormentas con grandes olas amenazan de forma regular a los barcos que navegan por sus aguas. Pero es más que eso. Las espesas capas de niebla pueden limitar la visibilidad y los amenazantes icebergs bajan a la deriva desde los mares del Atlántico. Anunciado como el barco más insumergible, en abril de 1912 el Titanic golpeó un iceberg en su viaje inaugural, hundiéndose en menos de 3 horas con 1.500 vidas perdidas. En 2002, una foto inédita fue exhibida al mundo. Es una foto de un iceberg, tomada por un miembro de un grupo de rescate llamado Bremen, días después del desastre. Hay algunas fotos ahí afuera que expertos creen podría ser del iceberg que el Titanic golpeó. Pero esta es especial. La foto concuerda con la famosa descripción de este iceberg. Es como un reflejo fiel del peñón de Gibraltar. Es una foto asombrosa. Parte del iceberg sobresale del resto, lo que hace que se parezca mucho al peñón de Gibraltar. Tiene evidencias convincentes de daños en un lado. Si esta foto es del iceberg real, confirma que su tamaño es de al menos 20 metros de alto y unos 120 metros de largo. Y como ocurre con todos los icebergs, sabemos que es mucho más grande bajo el agua. Pero la foto también reabre un misterio que ha perseguido el desastre durante más de 100 años. ¿Por qué la tripulación no detectó el gran iceberg a tiempo para evitar la colisión? Es una noche clara y gélida, sin viento. Y aún así chocan con el iceberg, a pesar que el mar está en total calma. Debería haber sido fácil para el vigía detectar el peligro a kilómetros de distancia. ¿Podría el iceberg haber derivado más al sur de lo que esperaban? El capitán había recibido informes sobre un enorme campo de hielo en medio de la ruta prevista. Por precaución, cambió el rumbo y se dirigió más al sur. Fotos de los barcos de rescate, el Carpathia y el Frankfurt, ambos documentan grandes icebergs y un enorme campo de hielo que se extendía a lo largo de 50 kilómetros. Estas masas de hielo flotan hacia el sur desde Groenlandia y luego son empujados por las corrientes hacia la costa este de Canadá, hacia Terranova. Algunos resisten todo el viaje mientras que otros se derriten antes. Depende de lo grandes que sean y de lo fríos que estén el agua y el aire en el camino. De las decenas de miles de icebergs que descienden del Ártico, solo el 1% de ellos llega hasta el sur de Terranova. Así que es extraño el número de icebergs que había esa noche. Una de las teorías es que esa noche la Luna estaba en su punto más cercano a la Tierra y esa proximidad pudo afectar a las fuerzas de marea. Y quizás esas fuerzas de marea empujaron al iceberg más al sur de lo normal.
Los registros meteorológicos muestran que el Sol y la Luna se habían alineado meses antes para crear un raro evento astronómico conocido como marea de primavera, que dio lugar a un número mucho mayor de icebergs que llegaron a las rutas marítimas del Atlántico Norte. Si el capitán sabía que había más icebergs en la zona, ¿por qué viajaban tan rápido? El Titanic viajaba a su velocidad máxima de crucero de 22 nudos, unos 40 kilómetros por hora. Y sabemos que el capitán tenía órdenes de hacer buen tiempo. Pensaron que habían evitado el peligro de los campos de hielo más al norte, así que siguieron avanzando a toda velocidad. Como el Titanic era más alto que la mayoría de los cruceros, los hombres del puesto de observación se sentaban a 30 metros por encima de la cubierta, lo que les permitía ver hasta 20 kilómetros. Esto debería haberles dado mucho tiempo para detectar el iceberg de antemano. Pero es por lo general aceptado que el Titanic tenía alrededor de 1 minuto para reaccionar después de haber visto el iceberg. Eso los pone a 1 solo kilómetro de distancia cuando lo ven. No tiene sentido. Para tratar de entender mejor lo que ocurrió en el Titanic esa noche, los investigadores revisan los cuadernos de bitácora de los otros barcos de la zona en busca de pistas. Justo antes del accidente, un barco cercano llamado The Californian vio al Titanic en la distancia. Pero la tripulación pensó que era demasiado pequeño y cercano para ser él. El capitán del Californian testificó que hicieron repetidas señales al barco por medio de la lámpara Morse, tratando de identificarlos, pero el Titanic nunca respondió. El Titanic afirma que también trató de hacer señales al Californian con la lámpara Morse, pero no hubo respuesta. ¿Por qué no vieron los mensajes del otro? Si puedes ver el barco, deberías poder ver las lámparas parpadeantes. A nivel del mar, el océano puede estar plagado de anomalías meteorológicas como nubes bajas que pueden afectar la visibilidad. Pero esa noche, la visibilidad era perfecta. Si otros barcos experimentaban extrañas anomalías visuales, ¿el Titanic experimentó algo extraordinario que desconocían por completo? En principio, donde el cielo se encuentra con el mar, las estrellas se ven borrosas y atenuadas. Esto se debe a que el aire húmedo distorsiona el contraste. Con un ángulo tan bajo, la luz tiene que atravesar kilómetros y kilómetros de atmósfera, lo que interfiere con la forma en la que vemos las estrellas. Pero el testimonio dado por el oficial de avistamiento del Titanic, Frederick Fleet, informó de que había visto una extraña claridad en las estrellas y una extraña neblina, como una masa negra, que flotaba por encima, no en el horizonte. Fleet ve esta masa negra, que también tiene un extraño pico gris, 10 minutos antes de chocar con el iceberg. Si la masa negra era el iceberg, ¿por qué lo vieron más alto en el cielo y no en el horizonte? En 2021, un fotógrafo de la costa de Inglaterra capturó esta asombrosa foto de un espejismo diurno. El barco parece flotar en lo alto del cielo, cuando en realidad está flotando en el agua lejana. Esta ilusión es más fácil de ver durante el día. ¿Podría un fenómeno similar haber sido la causa de toda la confusión de aquella fatídica noche? Cuando comprueban los registros meteorológicos de la zona, descubren que la temperatura del agua tenía 2 lecturas en extremo diferentes. El SS Minia, un buque cablero que ayudó a recoger los cadáveres, afirma en su cuaderno de bitácora que el borde norte de la corriente del Golfo estaba bien definido y que el agua cambió de 2 a 13 grados en 1 kilómetro. Esa noche en extremo clara se produjo un cambio de temperatura donde confluyen 2 de las corrientes atlánticas. La corriente del Golfo procedente del sur suele mantener esta zona más cálida. Los icebergs de la corriente del Labrador enfriaron el aire hasta el punto de congelación desde el nivel del mar hasta una altura de 60 metros. Pero por encima de esa altura seguía habiendo aire más cálido de la corriente del Golfo. Las condiciones eran perfectas para una anomalía visual llamada superrefracción. El aire frío es más denso que el aire caliente y esto hace que la luz se doble o refracte antes de llegar a nuestro ojo, cambiando la apariencia de los objetos. La diferencia de temperatura entre las 2 corrientes oceánicas afectaba en extremo a la visión de los objetos lejanos. Durante este fenómeno, los barcos pueden parecer estar muy por encima de su posición real en el agua. A veces los objetos incluso por debajo del horizonte, como las estrellas,
pueden refractarse más alto en el cielo. ¿Podría este misterioso fenómeno bajo cero haber causado que el Titanic chocara con un iceberg? Tras descubrir una foto inédita del iceberg contra el que chocó el Titanic en 1912, los investigadores estudian nuevos datos en busca de pistas sobre por qué la tripulación no lo vio hasta que fue demasiado tarde. Un fenómeno bajo cero, conocido como superrefracción, pudo haber jugado un gran papel. Por la noche, este tipo de espejismos también puede aparecer como un fino banco de niebla en el horizonte. A pesar de que la noche era en definitiva clara, el vigía del Titanic, Frederick Fleet, notó una neblina negra en el horizonte. Afirma haber visto el iceberg aparecer de esta niebla negra en el último momento. El ángulo y la altura del mirador del Titanic podrían haber dado una falsa impresión de la distancia al horizonte. Para cuando el oficial Fleet llama al puente y hacen un giro brusco inmediato, ya es demasiado tarde. Irónica y trágicamente, si el barco no hubiera hecho nada y no hubiera girado, podría no haber chocado con el iceberg. E incluso si el barco se hubiera estrellado contra el iceberg de frente, solo podría haber roto los 2 o 4 compartimentos de seguridad diseñados para contener una inundación y mantenerlo a flote. Pero en cambio, se inundaron 6 compartimentos, que como sabemos resultaron ser demasiados. Esta anomalía atmosférica bajo cero a nivel del mar había ocultado la verdadera distancia del iceberg, hasta que fue muy tarde. El Titanic y sus pasajeros nunca podrían haber sabido que aquella noche tranquila y despejada les conducía hacia una de las mayores tragedias de los tiempos modernos. Incluso hoy en día, sus muchos secretos siguen ocultos en las gélidas profundidades del Atlántico Norte. En el mar de Bering, en el borde del Círculo Polar Ártico, se encuentra la remota isla de Itigran. Situada en el punto más oriental de Rusia, se encuentra la península de Chukchi. Tiene más de 12 kilómetros de largo y 5 de ancho, con un interior montañoso. Está oculta bajo un grueso manto de nieve y hielo durante la mayor parte del año. En 1976, los investigadores se topan con algo fuera de lo común. Mientras se acercan a la isla desde la distancia, ven lo que parecen ser postes altos y curvados que sobresalen de la capa de nieve. El paisaje del Ártico suele ser bastante llano y árido, por lo que es poco habitual ver algo tan alto. Una vez en la isla, descubren algo que nunca antes habían visto. Extraños postes curvados, que parecen estar plantados en pares. Esta isla transmite una sensación inquietante. Es como entrar a un lugar de gran importancia que ha permanecido intacto durante siglos. Un examen más detallado de los polos lleva a un descubrimiento sorprendente. En realidad, son huesos gigantes. Hoy en día, los restos dispersos formaron una avenida quebrada de 550 metros de longitud. Parece que hay algún tipo de geometría especial en el sitio, lo que es bastante raro en Siberia. No hay nada parecido en el Ártico. ¿Qué es este lugar? Estos huesos son enormes. ¿Qué animal podría ser tan grande? Hay ejemplos de que los primeros humanos usaron huesos gigantescos de mamut para construir grandes estructuras que se parecen a esta. Pero ninguno de los huesos de la isla de Itigran parecen ser colmillos de marfil, así que es poco probable que sean huesos de mamut. Cuando los investigadores inspeccionan la base de las estructuras, descubren agrupaciones de cráneos gigantes. Unos huesos enormes como estos solo podían proceder de una ballena. Y al inspeccionarlos se descubre que se trata de los huesos de una ballena de Groenlandia. La ballena de Groenlandia vive en el Ártico. Se considera el mamífero más longevo de la Tierra, con una vida de más de 200 años. Su característica cabeza triangular es un enorme cráneo diseñado para atravesar el hielo marino de hasta 60 centímetros de grosor.
El yacimiento de Yttergran está sembrado de restos erosionados de cráneos de ballena de Groenlandia y huesos de mandíbula de hasta 60 ballenas más. Los arcos de 5 metros de altura están hechos de más de 34 mandíbulas. La avenida sigue un espigón de grava hecho por el hombre a lo largo de la orilla. Desde el centro de la ruta, un camino de piedra se ramifica durante 46 metros hacia las rocas de la ladera. Este es un sitio notable. Estos huesos no llegaron a la orilla sin más. Todos han sido traídos aquí, colocados al azar y plantados en el suelo. Pero ¿por qué elegir huesos de ballena para construir un lugar así? En el Ártico, la madera es muy escasa, así que la población local solía usar huesos de animales como material de construcción. Así que estos podrían ser los huesos de ballenas varadas, pero encontrar tantos parece poco probable. Los expertos creen que la caza de ballenas se ha practicado en el Ártico durante muchos siglos. Se debió a la construcción de barcos más grandes llamados umiaks, al uso de arpones más potentes y a la cultura ártica de alimentar a una gran cantidad de personas con una sola presa. Las ballenas pueden crecer hasta 20 metros de largo y pesar 100.000 kilogramos. Habría sido una cacería muy valorada. Las muestras de huesos de ballena han sido datadas con carbono hasta el año 1600, en la época en que los exploradores rusos empezaron a entrar en contacto con el pueblo indígena Chukchi que habita la península. Al seguir revisando las ruinas, los investigadores encuentran varios anillos hechos de piedras más pequeñas. Parecen anillos usados por los pueblos inuit y siberianos para anclar las pieles de las tiendas. Y las formaciones óseas que sobresalen del suelo congelado pueden haber sido sustitutas de la madera, usadas como postes para pequeñas cabañas. Pero en busca de más pruebas de un asentamiento como cimientos de casas y herramientas, la excavación se queda sin nada. Parece que ninguna comunidad vivió nunca aquí. Este yacimiento muestra evidencias de haber sido diseñado para un propósito específico, pero no tiene ninguno de los marcadores habituales de una presencia humana significativa. Cuando los investigadores estudian un lugar al final de una avenida menor, encuentran algo notable. 120 fosas de forma cónica, de hasta 2 metros de profundidad y amuralladas con rocas. En el fondo de estas extrañas fosas, descubren capas de grasa de ballena y carne congelada. El suelo congelado se mantiene a una temperatura casi gélida durante todo el año. En el Ártico, los alimentos pueden escasear y conservarlos bajo tierra asegura tener provisiones a lo largo de lo que puede ser un invierno largo y agotador. Este hallazgo es muy inusual. Pudo contener toneladas de carne. Es una cantidad masiva de almacenamiento en un lugar donde nadie vivía en realidad. ¿Podría ser el camino de los huesos de ballena algo más que un lugar para almacenar comida? En la remota isla de Yttergran, en el alto círculo polar ruso, un equipo de investigadores estudia un extraño camino de huesos enormes. En su construcción, se usaron 50 esqueletos de ballena de Groenlandia. Los huesos de ballena más grandes pesan entre 230 y 300 kilogramos. Se necesitaría mucha gente para llevar o transportar estos huesos a la zona. Se hizo un gran esfuerzo para construir este sitio y eso podría sugerir que era un sitio de importancia espiritual. Otros lugares del mundo con extrañas características geométricas, como Stonehenge, por ejemplo, también tienen la tradición de ser un lugar de reunión para unas ceremonias ya olvidadas. Y son lugares a los que la gente acude desde kilómetros de distancia para festejar. El descubrimiento de las fosas de carne ocultas lleva a los investigadores a creer que el camino de los huesos de ballena puede haber sido construido en honor a ellas. Cazar una ballena boreal en un pequeño grupo de umiaks, impulsado solo por remos, podía ser muy peligroso, y los cazadores que lo hacían y mantenían a sus comunidades eran venerados, pero entre los pueblos del Alto Ártico las ballenas también lo son. Creen que el cazador y la presa están conectados a nivel espiritual.
Los Chukchi realizaban rituales muy específicos para preparar y llevar a cabo la caza, y después para honrar a la ballena que capturaban. Esto incluía rezar, cantar y festejar. No lo sabemos con certeza, pero es posible que subieran la carne de ballena a través de los arcos y la almacenaran en las fosas para su posterior uso. Se creía que los huesos usados para construir el lugar ayudaban a que el alma de la ballena sacrificada volviera al mar ilesa. Pero cuando estudian los huesos de la carne, los investigadores descubren algo inusual. La datación por carbono revela que fueron creados en el año 1300, 300 años antes, al santuario del Camino de los Huesos de Ballena. Los pozos de carne pueden haber estado allí antes del Camino de los Huesos de Ballena. Podría ser que la gente quisiera rendir sus respetos a las ballenas y honrar su importancia en sus vidas. Quizás construyeron el sitio como un santuario o templo. Al principio las ballenas eran abundantes, por lo que solo necesitaban pozos de almacenamiento. Pero si algo cambió en cuanto a la caza en la zona, es posible que sintieran la necesidad de encontrar una forma de hablar con las ballenas para asegurar una buena cosecha. Cuando se comparan muestras de la genética de la ballena boreal a lo largo del tiempo con los huesos encontrados en el Ártico, surge algo extraño. Su diversidad genética ha disminuido radicalmente en los últimos 500 años, incluida la época en que se creó el Camino de los Huesos de Ballena, lo que indica que sus patrones de migración podrían haber sido alterados. La pequeña edad de hielo puede haber obstaculizado esta migración tradicional, reduciendo así el suministro de alimentos de los Chukchi. La pequeña edad del hielo fue un periodo de temperaturas más frías que afectó a algunas partes del mundo entre los años 1300 y 1800, provocando sequía, pérdida de cosechas y hambruna. Lo que esto hizo a las ballenas de Groenlandia fue reducir sus hábitats de verano donde las madres llevaban a sus crías. Si el hielo de la superficie era más grueso, podrían haber tenido dificultades para hallar agujeros para respirar y dejaron de ir. ¿Así que es posible que el Camino de los Huesos de Ballena se construyera para traerlas de vuelta? Sin duda almacenaban carne allí, pero si las ballenas dejaron de venir, es probable que se abandonara el lugar para buscar un sitio de caza mejor. Con el paso de los años, el Camino de los Huesos de Ballena dejó de usarse, pero el sitio en la isla de Itrigan sigue siendo un antiguo camino hacia el mundo de los espíritus, congelado en el tiempo. Los Urales son una larga y estrecha cadena montañosa que se extiende casi 2.500 kilómetros al sur, desde el Océano Ártico hasta lo más profundo de Rusia. Los Urales del sur sufren inviernos brutales que sumen a sus habitantes en una profunda congelación hasta 6 meses al año. En el invierno de 2013, más de 1 millón de personas se ven abocadas al estado de emergencia cuando, de la nada, una enorme explosión sacude la ciudad de Chelyabinsk, en Rusia. Entonces, se publican unas convincentes imágenes de una cámara que dejan al mundo sorprendido. Muestra un objeto que atraviesa el cielo a gran velocidad y que brilla más que el sol. Los lugareños descubren un agujero gigante en el hielo que cubre el lago Chervakul. Al sumergirse en el lago, encuentran una enorme roca metálica hundida en el fondo. Mide más de 1,5 metros de largo, 1 metro de ancho y pesa 590 kilogramos. Es uno de los mayores fragmentos de meteorito recuperados en la historia moderna. Los científicos que estudian el meteorito descubren que sus estrías únicas y sus antiguas cicatrices cuentan una historia épica. Este meteorito ha estado rebotando por el universo durante 4.000 millones de años. ¿Podría este incidente ayudar a arrojar luz sobre uno de los eventos meteóricos más misteriosos de la historia moderna? Cuando un meteorito se estrella contra la Tierra, cerca de la ciudad rusa de Chelyabinsk en 2013, los investigadores se preguntan si podría ayudar a resolver otro misterioso suceso ocurrido más de 100 años antes. En 1908, en Siberia Central, los agricultores cercanos al remoto río Tunguska escuchan un intenso crujido en el cielo.
Miran hacia arriba y ven un objeto con forma de tubo azulado que se mueve cruzando el cielo. Una serie de ráfagas que suenan como disparos de cañón resuenan en el paisaje. En ese momento, una enorme explosión hace volar a los campesinos y los hace caer al suelo. ¿Qué causaría una conmoción tan devastadora, así como ese fuego en el cielo? Desde 2013, los investigadores han descubierto 17 agujeros profundos en el suelo congelado siberiano que no pueden explicar. No saben cómo se forman. Y como la zona es tan remota, nunca han sido testigos de la formación de uno en tiempo real. 2/3 de Siberia son suelos congelados, y estos son un depósito natural de metano. ¿El evento de Tunguska sería una rara explosión geológica? El fenómeno, basado en el criovulcanismo, sería que una fuga masiva de metano es liberada desde el suelo y luego encendida por algo como un rayo hasta la estratosfera. Pero nunca se ha presenciado una explosión de metano de este tipo. Tampoco se han informado de ninguna explosión fuerte en la zona. No es hasta 1927, 19 años después de la explosión, cuando el mineralogista ruso Leonid Kulik decide que alguien debe realizar una investigación. Luego de entrevistar a los lugareños, Kulik se centra en encontrar el epicentro. Sube a una cresta y observa los árboles derribados hasta donde alcanza la vista. Los árboles no están doblados, están rotos por una fuerza muy poderosa. Eso indica que la explosión debe haber venido de un lugar central. El derrumbe es tan masivo. Es incapaz de calcular la cantidad de bosque que destruyó. Pero cuando llega al epicentro, queda desconcertado. No hay un cráter de impacto. En el epicentro de la explosión hay árboles erguidos, pero con sus ramas despojadas y quemadas. Kulik drena pantanos que podrían ser cráteres de impacto hechos por fragmentos de meteoritos más pequeños, pero no encuentra nada. Los investigadores modernos saben ahora que 80 millones de árboles fueron aplastados en un extraño patrón de mariposa. Calculan que la explosión fue quizás 40 veces mayor que la del meteorito de Chelyabinsk de 2013. Se arrasaron más de 1.300 kilómetros cuadrados de bosque. ¿Hay algo más que pueda haber destruido una vasta zona como esta? Formados en gran parte por hielo y polvo, los cometas viajan por el vacío helado del espacio exterior a miles de kilómetros por hora. Pero se queman de forma muy dramática y luego explotan. Al entrar en la atmósfera de la Tierra, las temperaturas de los cometas pueden alcanzar la asombrosa cifra de 1650 grados. Si Tunguska fue un cometa, el hielo podría haberse vaporizado y liberado en la atmósfera superior. Quizás por eso no hay un cráter evidente. Días después de la explosión, antes de que nadie supiera lo que había pasado, los cielos de toda Europa se llenaron de una extraña luminiscencia. Los periódicos de Londres informaron que, debido a tanta luz, se podía jugar al tenis a medianoche. Quizás el hielo adicional de la atmósfera reflejaba la luz del sol sobre Europa y creaba una especie de efecto de brillo por la noche. Pero la teoría del cometa solo apoya la falta de un cráter de impacto. Un objeto grande hecho de hielo habría entrado en la atmósfera, luego habría explotado y se habría desvanecido casi de inmediato. No podría haber viajado tanto tiempo y tan lejos a través del cielo como se informó. Tampoco habría habido una luz más brillante que el sol, ni una secuencia de explosiones más pequeñas. Los científicos han encontrado fragmentos de meteoritos congelados en turberas e incluso incrustados en árboles. Pero no hay manera de saber si los fragmentos son o no de algún meteorito más pequeño o más antiguo. Luego, en los años 90, los investigadores italianos observan algo extraño en un mapa antiguo. Una masa de agua llamada Lago Checo, a solo 6 kilómetros del epicentro de la explosión de Tunguska, no existe en ningún mapa anterior a 1928. Es un lugar remoto y quizás no todos los lagos fueron mapeados, pero aún es muy extraño. ¿Podría este lago desconocido hasta ahora ser un cráter de impacto inundado creado por la explosión de Tunguska?
En los remotos pasajes rusos, los expertos investigan un extraño lago que no existía en ningún mapa antes de 1928. ¿Podría el fondo de este lago contener pistas sobre la misteriosa explosión de Tunguska de 1908? Al investigar el lago, un equipo experto italiano descubre más anomalías. Los ecosondeos revelan que tiene un raro fondo cónico en lugar del fondo plano normal de otros lagos de la zona. Y descubren lo que creen que son troncos de árboles semienterrados sumergidos en el fondo del lago. ¿Es el lago Checo una prueba desaparecida del cráter de impacto por el meteorito de Tunguska? Por desgracia, los investigadores no han podido tener acceso al fondo del lago. Eso los limita para encontrar nuevas pruebas que apoyen su teoría. Pero en 2020, un nuevo equipo de investigadores afirma haber hecho un gran avance al estudiar el meteorito de Chelyabinsk más reciente, de 2013, recuperado del lago helado de los Urales. Se dan cuenta de que los nuevos datos sobre el meteorito les permiten simular lo que ocurre cuando un meteorito muy grande hecho de hierro choca en la Tierra. Basándose en simulaciones informáticas de vanguardia, llegaron a la conclusión de que el meteorito de Tunguska tenía el tamaño de un estadio de fútbol y pesaba 100.000 toneladas cuando entró en la atmósfera de la Tierra. Atravesó el cielo a una velocidad de 48.000 kilómetros por hora. Las temperaturas del cometa habrían sido de unos 1.650 grados al entrar en la atmósfera terrestre. Y si un meteorito de ese tamaño hubiera chocado contra la Tierra a esa velocidad, el cráter de impacto habría tenido unos 3 kilómetros de ancho. Podría haber sumido a todo el planeta en la confusión, arrojando toneladas de escombros que habrían envuelto la Tierra, causando millones de muertes y devastando la vida terrestre. Tenía el potencial de desencadenar otra edad de hielo casi de la noche a la mañana. Pero si el meteorito de Tunguska se estrelló contra la Tierra, ¿por qué el planeta no quedó sumido en el caos por el desastre? Los expertos creen que ocurrió algo increíble que dio una segunda oportunidad a la vida en la Tierra. Nuestra atmósfera está hecha de gases, y cuando un meteoro entra en la atmósfera, estos gases actúan como un escudo protector. Los científicos sugieren que el meteorito de Tunguska se encontró con una gran cantidad de fricción y empuje de la atmósfera terrestre. Eso hizo que cambiara de rumbo, desviándose hacia la estratosfera y atravesándola, volviendo a salir al espacio. Los rastros de la inmensa explosión serían difíciles de detectar en Tierra, porque este tipo de asteroide está formado por compuestos de azufre que se encuentran en la Tierra. Pero un fallo casi total podría tener oscuras implicaciones para la humanidad. Una vez dentro de nuestro sistema solar, los meteoritos suelen ser atraídos hacia el Sol por su inmensa fuerza gravitatoria. Luego comienzan a orbitar el Sol hasta que chocan con algo. ¿Algún día podría ser contra la Tierra? La buena noticia es que nuestra atmósfera nos protege de ciertos tamaños de meteoritos. La mala noticia es que el meteorito de Tunguska aún puede estar ahí fuera y podría volver en el futuro. El Océano Pacífico, el mayor océano del mundo, a más de 4.200 metros de profundidad, sus gélidas aguas son una de las últimas fronteras inexploradas de la Tierra. Es tan grande, es como otro mundo. Solo se ha cartografiado un 20% del suelo del Pacífico. Aún hay mucho que no sabemos sobre lo que hay allí abajo. En 1997, unos investigadores que estudiaban la actividad volcánica submarina captaron un extraño sonido en sus hidrófonos a más de 2.400 kilómetros de la costa de Chile. El sonido se prolongó por casi un minuto. Sonaba como un rugido submarino de baja frecuencia. Este sonido fue más fuerte que el lanzamiento de un cohete. Es el sonido más fuerte que hemos grabado bajo el agua. El océano está lleno de sonidos constantes de criaturas, geología y barcos, y los expertos conocen sus firmas sonoras. Pero nunca habían escuchado algo así.
Reprodujeron este sonido una y otra vez tratando de averiguar qué podía ser, y finalmente, cuando lo aceleraron 16 veces, sonó como... ¡blup! ¿Sabes qué es eso? Los hidrófonos son micrófonos especiales usados para detectar el sonido bajo el agua. Las ondas sonoras viajan más de 4 veces más rápido en el agua y los hidrófonos están diseñados para captar las ondas sonoras que se mueven a través de la presión de las atmósferas submarinas. Reproduciendo sonidos a diferentes velocidades, los expertos pueden obtener a menudo valiosas pistas sobre su origen, pero las primeras investigaciones sobre el sonido han desconcertado a los investigadores. La primera red de hidrófonos se llamó SOSUS, de las siglas de Sistema de Vigilancia Sónica, y fue construido por científicos para actuar como micrófonos de vigilancia durante la Guerra Fría. Durante la década de 1960, la Marina de los Estados Unidos había colocado una serie de dispositivos de escucha alrededor del Pacífico como una nueva forma de defensa, con la esperanza de oír a los submarinos enemigos antes de que pudieran divisarlos. Pero para cuando grabaron este sonido, décadas después, tenían una red de hidrófonos científicos a través del Pacífico, algunos hasta 3.200 kilómetros de distancia, que también recogieron el extraño sonido. Para que el sonido viajara tan lejos, lo que lo hizo tuvo que ser enorme. En 1997, los investigadores que buscan volcanes submarinos escuchan un extraño sonido en sus hidrófonos a más de 2.400 metros de la costa de Chile. Buscan no solo de dónde viene este sonido, sino qué lo origina. Muchos de los sonidos de los océanos son producidos por máquinas. Así que es posible que el sonido sea de origen humano. Quizás de un gran barco, o de un avión, o incluso de un cohete que se estrelló en el agua. El océano está formado por capas de agua de diferente temperatura y salinidad. Las ondas sonoras viajan más rápido en el agua caliente y salada y bajo alta presión. Una de las capas de los océanos del mundo, conocida como Canal de Sonido Profundo, contiene condiciones óptimas. Se encuentra entre 275 y 915 metros por debajo de la superficie. Las ondas sonoras pueden viajar dentro de esta capa durante miles de kilómetros. El Canal de Sonido Profundo es un excelente conductor de las ondas sonoras de baja frecuencia, razón por la cual los investigadores colocaron allí los hidrófonos en primer lugar. Pero incluso en condiciones perfectas como estas, los ruidos de los barcos y otros objetos fabricados no podrían viajar a través de 3.200 kilómetros. Y estos sonidos creados por el hombre tienden a producirse más cerca de la superficie y por tanto, en general, viajan en las capas superiores del océano, mientras que el sonido del bloop fue grabado mucho más profundo en el Pacífico. Dado que los hidrófonos se instalaron en principio para detectar submarinos enemigos, los investigadores se preguntan si ahora han detectado una nueva tecnología militar de alto secreto. Los científicos se ponen en contacto con los oficiales de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos para ver si pueden identificar el sonido o arrojar luz sobre cualquier nueva tecnología que se estuviese usando. Pero niegan tener conocimiento de las posibles operaciones que lo provocaron. Los investigadores de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, o NOAA, analizan la representación visual de la frecuencia de audio del bloop y luego lo comparan con otros sonidos marinos que han sido identificados para ver si pueden encontrar una coincidencia. Pero cuando observan los espectrogramas uno al lado del otro, el sonido es similar a los sonidos emitidos por los mamíferos marinos bajo el agua. ¿Qué animal sería tan grande para crear un sonido tan fuerte? La ballena azul es el mamífero más grande que ha existido nunca. Puede llegar a medir 30 metros y su canto puede alcanzar los 188 decibelios. Eso es tan fuerte como para reventar un tímpano humano, y sus llamadas se han escuchado y grabado a cientos de kilómetros de distancia. Pero el sonido se grabó con hidrófonos que estaban a miles de kilómetros de distancia. Usando las dimensiones de producción de sonido de la ballena azul, los investigadores descubrieron que para que un animal emitiera un sonido que pudiera viajar a esa distancia, la criatura tendría que haber medido más de 76 metros de largo. Si el sonido fue hecho por un animal, es algo más grande que una ballena azul.
cada año se descubren nuevas criaturas de las profundidades marinas y los investigadores se preguntan si el bloop fue hecho por una especie marina aún no descubierta. En realidad es posible, ya que cada vez aprendemos más sobre la nueva vida marina. Por ejemplo, solo se han visto unos pocos calamares gigantes que alcancen los 18 metros de longitud. Pero, sin más pruebas, los investigadores empiezan a considerar teorías sobrenaturales. Se preguntan si quizás han descubierto el legendario Kraken o el colosal Megalodón. Encontrar algo nuevo como eso sería increíble. Ese es el sueño de todo científico. Pero no hay pruebas que demuestren ninguna de estas teorías descabelladas. Pero si no era una criatura misteriosa, ¿qué podía ser? En 2010, los científicos que realizaban un estudio acústico en las aguas cercanas al Polo Sur volvieron a analizar el origen del misterioso bloop. Los investigadores de la NOAA volvieron a analizar los datos de los hidrófonos y pudieron triangular el origen del sonido hasta la Antártida. Los investigadores del Laboratorio Medioambiental Marino del Pacífico llevan grabando de forma regular sonidos submarinos en la Antártida desde 2005. Ahora disponen de una nueva e inmensa base de datos de sonidos que pueden usar para comparar con el bloop. Cuando reducen la velocidad del bloop a tiempo real, los investigadores sienten que quizás tenemos una coincidencia. En el océano austral, la principal fuente de sonido submarino es el hielo, que se estrella, se rompe y se derrumba desde las enormes plataformas de hielo y los glaciares que rodean la Antártida. Sabemos que hay decenas de miles de estos terremotos de hielo que ocurren cada año, pero no lo sabíamos cuando se registró el bloop. Y cuando se reproducen en tiempo real y no aceleradas, estas señales de audio heladas parecen ser muy similares al bloop. Lo más probable es que el bloop se creara en algún lugar entre el estrecho de Bransfield y el mar de Ross. En la frecuencia adecuada y quizás a lo largo del canal de sonido profundo en el Pacífico, el bloop viajó miles de kilómetros y fue solo por casualidad registrado por primera vez. Así que los científicos creen que el sonido del bloop fue en realidad el sonido de miles de trozos de hielo estrellándose explosivamente en el mar. Pero acelerado 16 veces, ese enorme y estruendoso rugido suena como una gran gota de agua.